es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad, el orden, el trabajo, la producción, que termine con sensatez estos 23 días que ya han sido negativos de las paralizaciones, al punto de tener que realizar convoyes humanitarios para ir a una de las provincias en donde se ha focalizado la violencia, el vandalismo y actos terroristas, como es Imbabura. Este lunes fue el segundo convoy que fue, y fue materia de un debate en la Asamblea Nacional, precisamente la condena de la legislatura al ataque al convoy humanitario. Estamos con el presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales, asambleísta del Tungurahua, Esteban Torres. Escuchamos ese debate entre los que condenan los ataques al convoy y quienes defienden estos hechos, lo cual es absolutamente condenable cuando este país quiere recuperar la paz que vive. ¿Qué pasó en la Asamblea hasta llegar a esta aprobación de esta condena? Asambleísta Esteban Torres, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, en la Asamblea, las últimas sesiones se han discutido justamente estos temas, evidenciando una posición contrapuesta entre la bancada de la Revolución Ciudadana y la bancada de gobierno. Ayer, por ejemplo, en una moción presentada por ADN se cuestionó el rol de las autoridades locales, especialmente de Quito y de Pichincha, en el tema del paro nacional. Y sí me sorprendió, yo lo dije en mi intervención en el discurso, digo, no es coherente, las decisiones no son coherentes las decisiones que se tomaron cuando estuvieron ellos en un gobierno con las que pretenden que hoy se dé, por ejemplo, en el caso de Quito. En el caso de Quito, el gobierno actual actuó de manera correcta, protegiendo a Quito, porque uno de los ingredientes de los paros exitosos, entre comillas, porque era exitoso para los dirigentes que se hicieron en los gobiernos de Moreno y de Lasso, era justamente entrar a Quito, caotizar Quito, y luego de esa llegada violenta y abrupta, ver cómo hacían capitular al gobierno. Y eso es lo que lograron. En este caso, el gobierno se anticipó, sirvió muchísimo la experiencia de los dos paros anteriores, impidió lo que internamente los dirigentes decían, la toma de Quito este domingo, y bueno, las autoridades también se hicieron un poco la vista gorda, ¿no? Ni asomaron, ni dijeron, luego hicieron declaraciones de medias tintas, en fin. Lo cierto es que el paro está muerto, el paro no va más, salvo lo de Imbabura que tiene que resolverse, no se logró extender a nivel nacional, no hay nada en la Sierra Centro, no hay nada en la costa, no hay nada en la Amazonía, no hay nada en Quito, en Pichincha, que era muy importante para el paro, y por lo tanto solo queda resolver el tema de Imbabura. Así que eso fue el debate, ¿no? Pero sí es incoherente de parte de ciertos grupos hoy decir que dejen marchar a Quito. Dicen, no tienen que haber militares en Quito. O sea, ¿qué se pretende? ¿Que se caotice otra vez la ciudad? ¿Que otra vez hayan estos grupos que llegan acá, que utilizan a mujeres embarazadas, a mujeres con niños pequeños, que acuérdense usted cómo fue, les ponían en la primera fila en los enfrentamientos con policías y militares? Así que eso es lo que se ha evitado, eso es lo que no se va a permitir, y por eso espero que ya con lo de Imbabura se acabe en estos días de paro. ¿Y por qué cree, asambleísta Torres, que se haya focalizado en Imbabura, en donde hay un combate permanente a la minería ilegal? ¿Por qué cree? Miren, es muy sencillo, por la zona de Buenos Aires. La zona de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, es la mata de la minería ilegal. ¿Y quién tiene plata en efectivo pues para estar financiando a los líderes de estos piquetes? Que no son necesariamente indígenas, ¿no? Son otro tipo también de líderes que son los que cierran, a un costo que se calcula, según inteligencia, de entre $60,000 y $100,000 diarios en efectivo. La minería ilegal, pues. Entonces, por eso, lamentablemente, se han ensañado con la provincia de Imbabura, con los imbabureños, con los ibarreños, con los otavaleños, con las personas de Cotacachi,
por estos intereses protervos. Y yo lo dije ayer en el discurso, señor Vargas, si usted quiere separar realmente los que pudieron ser intereses naturales de una protesta indígena, de aquellos que ya son los intereses de la minería ilegal, deponga el paro, porque así se van a quedar sin piso también para seguir en la violencia aquellos que están en esos intereses. Y por eso yo lamento lo del día de ayer en Guayaquil, porque me da la sensación de que viendo que ya se está terminando el paro porque no tuvo fuerza, hay todavía algún tipo de interés que habrá de determinar quiénes son, queriendo seguir lanzando leña al fuego, ¿no? Así que hay que llegar a investigar eso, a llegar a dar con los responsables y a terminar de una vez por todas con esa violencia y con la de Imbabura. Claro, lo de Guayaquil que usted cita, asambleísta Torres, es muy grave, porque ya un coche bomba, ya buscar otros focos de violencia para el protagonismo que ha deslegitimado un reclamo que puede ser justo, pero no la forma como se ha venido procediendo. Así es, y por eso le digo, si alguien también quiere protestar en contra de la consulta, oponerse, que lo haga, es un derecho legítimo, pero nada justifica violencia, nada justifica destrucción, nada justifica paralización. Y lamentablemente sí está focalizado esto en Imbabura, pero está afectando a la Sierra Centro. En Ambato, en mi ciudad, por ejemplo, hay una caída de ventas porque hay mucho comercio con las provincias del norte y por ende, si no vienen a comprar y a llevarse textiles, hortalizas y cualquier otro producto, también se afecta a la economía del resto de provincias. Entiendo que la negociación iba por buen puerto y que con ciertos detalles podríamos hablar de que se depone el paro en Imbabura, ¿no? Y espero que las acciones ya vandálicas, terroristas aisladas, como la que vimos ayer o la que estamos viendo puntualmente en algunas provincias, por ejemplo, entiendo que hay un problema este rato en Azuay, en el Jirón, vayan poco a poco desapareciendo porque el resto del país está en paz. Y como le digo, fue fundamental proteger a Quito. Yo mismo lo pude experimentar porque regresaba en mi carro desde Ambato hacia Quito el día domingo y me sorprendí con una fila kilométrica de tráfico. Y resulta que antes de los peajes del de Lazo y el de Panzaleo, había un control de militares de auto por auto para evitar que lleguen personas a Quito con estos intereses, ¿no? Eso es lo que no se hizo antes, eso es lo que sí ha hecho este gobierno y por eso, como le digo, en Quito se puede trabajar, moverse en paz y eso es algo fundamental. A propósito de su provincia, hoy diario El Universo trae los efectos de paralización, en donde hay una gran producción. En el mercado mayorista de Ambato es casi normal, pero hay menos compradores. El ingreso de productos llegan, pero hay productos que evidencian sobreoferta, precisamente porque esto es parte de la afectación de las provincias del norte del país. Así es que imagínense, la economía es relacionada entre todas las provincias. Entonces, en el caso de Ambato y Tungurahua hay una baja en ventas de casi el 40%, a pesar de que haya habido paz, a pesar de que haya habido una sola protesta, y peor aún, algún tema vandálico, no hay nada. Sin embargo, hay una afectación, porque desde el norte ya no vienen a comprar los productos y a llevárselos, y además el mercado mayorista, que es el corazón comercial del país, no tiene, como le digo, este comercio. Así que es una afectación como tal, no es solo por los hermanos de Imbabura, que lamentablemente me contaban algunos, se han quedado sin gas, es decir, tienen hasta miedo a salir a comprar porque dicen están algunos extranjeros pinchando las llantas. Terrible, terrible. La verdad es que eso tiene que terminar. Como digo, el paro fracasó. Eso tiene que entender el señor Vargas, el paro fracasó. Salve los platos de la dignidad en lo que pueda, pero ya no sea corresponsable de lo que parece que se está viendo, que son intereses protervos de minería ilegal y quién sabe de qué más cosas, ¿no? Porque eso aprovechan la salida de o el disparo de una movilización indígena para meter otro tipo de cosas. Ahora, a propósito de las tareas que cumple en la provincia de Imbabura el gobierno, este lunes fue un convoy que también fue materia de debate por la condena a los ataques vandálicos y terroristas en este viaje. ¿Por qué esa condena de la mayoría de la Asamblea a hechos que han de alguna manera horrorizado con la destrucción, vandalismo y actos terroristas que se ha visto en la provincia de Imbabura? Porque muchos grupos políticos han perdido el norte, ¿no? Algunos cuando fueron gobierno
no permitieron que hayan protestas y destrucción como la que hoy están aplaudiendo porque no son ellos del gobierno. Entonces sí sorprende muchísimo, ¿no? Y como le digo, afortunadamente la mayoría en la Asamblea ha respaldado las decisiones del gobierno. No significa que no existe un grupo importante que no las ha apoyado, pero en todas las resoluciones hemos tenido mayoría para respaldar las acciones del gobierno, para condenar estos ataques, y es lamentable pues que a un gobierno le toque, ahora cuestionan hasta la palabra humanitario. Dicen eso no se puede dar, según los estatutos internacionales del derecho internacional, esto no es un convoy humanitario. Póngale el nombre que usted quiera, señor, pero el gobierno tiene la obligación, primero, de ir abriendo las vías cerradas por estas paralizaciones y luego de ayudar a los ciudadanos que, como les digo, no tienen acceso al gas, tienen problemas, algunos son viejitos, para conseguir alimentación diaria. Vea usted cómo la gente sale sin miedo cuando pasa los militares y los policías a aplaudirles, a decirles queremos paz, porque la gente también tiene miedo pues de salir de la calle si hay vándalos que van rompiendo las llantas y que van haciendo otro tipo de cosas. Así que es una obligación del gobierno, y si a alguien no le gustó el nombre, bueno, que le cambie el nombre, ¿no? Pero el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es como los controles que yo le digo que experimenté el día domingo, un tráfico kilométrico, y luego entendí la razón. Había que hacer un chequeo auto por auto para precautelar la seguridad. Y eso está bien. Por eso respaldo a las Fuerzas Armadas, a la policía, a las autoridades para que no paren este tipo de cosas. Y además, otro ingrediente importante, el gobierno por primera vez ha bombardeado las bocas de minas de la minería ilegal en la zona de Buenos Aires, en Imbabura. Que lo siga haciendo, porque hay que ir rompiendo este cáncer de raíz, y eso significa que sientan realmente una operación militar estos grupos de que se les está acabando el negocio y que tienen que irse a otro país a hacer de las suyas, ¿no? Claro, el tema este que cita usted, asambleísta Torres, es importante, este bombardeo en la zona de Buenos Aires, en donde es evidente que han estado grupos delincuenciales, grupos vinculados a la minería ilegal, casi manejando un estado dentro de otro estado, lo cual es inadmisible. Ese bombardeo enfrenta directamente a los grupos que han hecho presencia y se han tomado esas zonas de manera ilegal. Y eso también nos hace ya pensar, para que los amigos ambientalistas entiendan de una vez por todas, y los ciudadanos. Donde no hay minería legal, hay minería ilegal. No es que no hay minería, no es que se deja de explotar los recursos, no, no, no. Cuando usted persigue a una concesión legal, lo que hace es que mineros ilegales aprovechen eso. Y no solo es el caso de Buenos Aires, en donde en un momento habían concesiones legales, había tema que usted puede controlar, cobrar impuestos, en fin. Con la salida de esas concesiones legales, ¿no es cierto?, con esa persecución en donde hay también jueces, en donde hay sentencias de la Corte Constitucional que se tumban concesiones, no es que se deja de hacer operaciones, todo se hace ilegal. Y lo mismo está pasando en Carchi, lo mismo está pasando en Sucumbíos, y por eso tiene usted este tipo de operaciones. Y en altos históricos, por ejemplo, en el caso del oro, que el día de ayer supera ya la barrera de los $4,000, imagínese lo que es un lingote con un valor de casi $80,000, $90,000, para sustentar una protesta diaria. Es un lingote diario nomás, para tener bien fondeados a todos los líderes de estos piquetes. Así que tenemos que entender de una vez eso, ¿no? Por eso el gobierno tiene que ir poco a poco, como está haciendo, ir consolidando el catastro minero para tener públicamente dicho cuáles son las concesiones, cómo se regulan, para evitar que estos grupos ilegales hagan de las suyas y hagan lo que han hecho en Buenos Aires, en donde ya la única solución es bombardear las bocas de minas, porque aquí es una tierra de nadie ese sector, ¿no? Ahora, hablaba de los grupos políticos. Es inadmisible que se esté aplaudiendo, incluso anunciando que se pondrá abogados para defender los actos vandálicos, los actos terroristas, los actos de destrucción. No tiene lógica, ¿no? Lo que tiene que hacer una autoridad es precautelar a la ciudad, a la provincia que representa, evitar la destrucción y no ser alcahuete de nadie. Porque ya hemos visto, por eso le digo, yo creo que el gobierno de Noboa tuvo la virtud y la ventaja de tener ya la información de lo que pasó en los paros de Moreno y de Lasso. ¿Por qué no podía usted permitir que ingresen personas a Quito? Porque ya sabemos lo que pasa con ciertas universidades privadas, con algunas universidades públicas, con ciertos centros culturales que sirven de acogida para sostener en el tiempo la protesta hasta que finalmente terminan haciendo capitular a un gobierno, como pasó con los gobiernos de Moreno y de Lasso, ya que con las justas tuvieron que negociar un tema para evitar
que el paro se extienda. Eso este gobierno lo ha impedido. Y lo que se hubiera esperado es que las autoridades locales se pusieran también en esa lógica. Vean, señores, yo no apoyo al gobierno, pero tampoco voy a permitir la destrucción de la ciudad o la paralización de la ciudad. Pero no han hecho. Entonces yo creo que aquí ya se mezclan estos intereses políticos, por ahí les jalan las orejas y les dicen, acuérdate que estás en un partido político y que no puedes hacer esas cosas, y por eso cambian de parecer. Pero esto termina afectando a las comunidades que se ven virtualmente secuestradas, como el caso de Ibarra, Atuntaqui, Otavalo, que no pueden trabajar normalmente. Y vea usted, ¿de dónde es el prefecto de Imbabura? ¿De dónde es la alcaldesa de Otavalo? De la Revolución Ciudadana, Richard Calderón y la alcaldesa de Otavalo. Así es, entonces hay una lógica, y peor aún cuando hay los que dicen voy a entregar los sándwiches y la comida, están generando un incentivo a que se permanezca la protesta cuando hay que cortarla de raíz, porque como le digo, la gente quiere trabajar, la gente quiere, no quiere paralización. ¿Por qué solo una provincia está así? Cuando la costa, por ejemplo, no tiene ningún problema, la Sierra Centro no tiene ningún problema, y la propia Amazonía, porque acuérdese usted que el señor Vargas lo primero que hizo para ver si levantaba apoyos es ir a la Amazonía, porque él es de Pastaza, y le rechazaron las organizaciones. Luego fueron a la Sierra Centro para ver si se calentaba Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, rechazo total. El MIC en Cotopaxi completamente disminuido y sin ninguna capacidad de convocatoria. Y no solo eso, con un gobierno que fijó la sede del gobierno en la Tacunga e hizo una marcha a la sede del MIC. Muy distinto, ¿no? Muy distinto realmente a lo que pasó en los gobiernos de Moreno y de Lazo. Por eso las cosas han salido mejor. Lamentablemente, a nadie le conviene un paro tan largo. Así no sea fuerte, un paro lento, pero que se demora en el tiempo y se extiende. Así que eso es lo que hay que terminar en estos días. Yo tengo la esperanza de que en estos días ya tengamos, especialmente en la zona de Imbabura, ya normalizadas las cosas. ¿Cuáles son los desafíos que quedan en la Asamblea Nacional luego de estos debates que han generado confrontación? Bueno, siempre los temas ordinarios, ¿no? El trámite de las leyes, hay una ley económica que superó ya el primer debate, que es la ley pensada para que la gente pueda colaborar a los militares y a los policías y con una deducción en los impuestos, algo que existía hace tiempos, pero que se terminó en los últimos gobiernos. Y son los temas normales, naturales, pero obviamente los debates sirven para que afloren esas pasiones, para que se libere esa presión del debate democrático, y eso es bueno. Eso es bueno porque es la función, yo siempre resalto, es la función social de un parlamento, liberar la presión de los debates que pueden estarse complicando en la calle. Y en la comisión que usted preside, ¿cuáles son los temas pendientes? Bueno, estamos terminando ya la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Hoy justamente vamos a tener la presencia de los magistrados de la Corte Nacional con sus observaciones, y entiendo que va también el presidente de la Corte Nacional. La ley de extradición también, que tiene que irse ya tratando para tener un instrumento disuasivo. Yo creo que sí ha servido en muchos casos para disuadir algo al crimen organizado, aunque parece que aquí lo único que van a entender es la fuerza y el orden, pero estamos en eso. Y volviendo al tema de la situación del convoy, es cómo lograr que aquí se proteja, porque parte de la responsabilidad del Estado es la protección no solo de los bienes públicos, sino el orden público, que de alguna manera se ha visto alterado para llegar con un convoy humanitario, con medicinas, con alimentos a la ciudad de Ibarra. ¿Cómo superar esto? Mire, identificando a los líderes de estos piquetes y haciendo que la ley pese, llevándoles presos y que se defiendan. Hay una cosa, es que eso es lo que no se entiende. Usted es periodista, Miguel. Si existiera alguna decisión por parte del gobierno que usted siente que le afecta en su profesión, en lo que usted hace, usted puede salir a protestar, usted puede tomar los micrófonos y criticar, usted puede poner lo que usted quiera en redes sociales, marchar. Pero muy distinto, yo no le veo a usted, por ejemplo, haciendo bombas molotov en la casa, haciendo lanzagranadas artesanal. No. Entonces hay que diferenciar aquellos que quisieron protestar en su momento, con razón lógica, y aquellos que pasan siempre a los actos cuasi terroristas. Y a esas personas hay que ponerlas tras las rejas. No hay otra solución. Y eso es lo que tienen que hacer policías y militares. Ahora yo entiendo la complejidad,
porque también el uso de la progresiva de la fuerza requiere una serie de acciones escalonadas en donde muchas veces los propios agentes de la ley se ven superados porque tienen que ir aguantando contención, persuasión antes del uso de cualquier artefacto. Así que no hay queda más que aplicar la ley, aplicar la ley. Enhorabuena que este sea un gobierno fuerte que pueda hacerlo, porque también tener gobiernos débiles que a la primera ceden le terminan causando un daño al país y un mal estímulo para estos dirigentes que creen que, como ya pensaron, tomándose quito, haciéndolo de siempre, doblegan al gobierno, salen ganadores ellos, porque no es que sale la población ganadora, sino los líderes. Así que eso no va a pasar esta vez y por eso, que termine lo de Imbabura, que se aplique la ley, que se aplique el orden y que vuelvan a la normalidad los zimbabureños. Aun cuando es una decisión del Ejecutivo, ha habido planteamientos de derogatoria del subsidio, de la eliminación del subsidio al combustible, en el que le sometieron al gobierno de Lenín Moreno en octubre de 2019 y la eliminación de los subsidios en junio de 2022 al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Esto no puede ocurrir hoy? No va a pasar. No va a pasar en este gobierno. No va a haber derogatoria del decreto. No va tampoco, porque es otras medidas, a tocarse el tema del IVA. Aquí hay que entender una cosa clara. Si alguien tiene un proyecto de país o si alguien quiere tomar las medidas, tiene que ganar las elecciones. Esto no es por la fuerza. Así que si, por ejemplo, dirigentes de la CONAIE creen que tienen que cambiar las cosas, tienen que ganar las elecciones y tienen que presentarse, pero es injusto que personas que no sacan más del 3% en una elección nacional pretendan, mediante la violencia y la paralización, imponer planes de gobierno. Así que eso está muy claro y el presidente ha sido claro. También le están leyendo mal, ¿no? Creen que es otro Lenín Moreno u otro Guillermo Lasso y no es así, es Daniel Noboa. Y él se comporta como se comporta y no va a ceder, porque no se puede ceder cuando además ni siquiera la paralización es nacional, pues eso es lo que le digo, es algo focalizado. Es como que usted a un alcalde le quiera obligar a que revea una ordenanza paralizando 2 manzanas de un barrio de la ciudad. No tiene ningún sentido, ninguna lógica, ¿no? Así que eso no va a pasar. Bien, en estas condiciones, ¿cuál sería su invocación para superar estas acciones aisladas, por cierto, pero que de alguna manera afectan por los altos niveles de violencia y de vandalismo que se han evidenciado? Quizás hacer conciencia de que más allá de un reclamo legítimo de las comunidades indígenas, hay dirigentes que de alguna manera están permitiendo que la presencia de estos grupos, como se ha identificado, grupos vandálicos, grupos que están destrozando parte de la provincia de Imbabura. Mire, esto se termina con una declaración pública del señor Vargas, en donde dice que el paro ha sido exitoso y que deponen el paro, ¿sí? Esa es la salida, para que no quede mal y para que las cosas terminen. Porque si no hay esa declaratoria, varios grupos, como lo que acaba de pasar en Guayaquil, lo que ha pasado en otros lados, siguen aprovechando el llamado a paro para ver qué pescan al río revuelto. Así que con eso se termina el paro. Y si hay algún tipo de negociación, como sé que existe, porque haya el traslado de algunos detenidos de un sector a otro, enhorabuena, y creo que se puede hacer, pero jamás poner en la mesa, en el tapete, la derogatoria de decisiones legítimas de un gobierno elegido por los ecuatorianos, ¿no? Así que con eso se acaba. Esa es la clave. Y si quieren diferenciar lo que fueron intereses que, como digo, repito, podrían ser legítimos de protesta, de aquellos intereses peoteros vinculados a los traficantes de combustibles, a la minería ilegal y a los narcotraficantes, la única solución es deponer el paro, porque todas las acciones vandálicas y destructivas que vengan luego de esa declaratoria ya se pueden interpretar que no son y no tienen ninguna vinculación con el sector indígena, ¿sí? Así que eso es lo que hay que hacer y eso es lo que espero que tome en conciencia el señor Vargas. El paro ya fracasó, el paro no va a crecer, el paro no se va a extender, no hay paro. Y por eso es una injusticia que se hayan ensañado con la provincia de Imbabura, porque además es muy curioso, y con esto concluyo. Si usted revisa la historia de los levantamientos indígenas, usted va a notar que generalmente ha sido la Sierra Centro mucho más conflictiva en temas políticos. Más bien la zona de Otavalo, la zona de Cotacachi ha tenido otra dimensión,
porque al ser una zona tan comerciante con el exterior, siempre han tenido otra lógica y muchas veces han rechazado decisiones de dirigencias de la Sierra Centro. Por eso hoy resulta por demás insólito que se hayan transformado de la nada las dirigencias y digan, no, ahora sí estamos en el paro. No, señores, el otavaleño, la persona de Cotacachi es, de hecho, la que más comercia con el exterior, la que más pierde con una paralización, así que yo sé que ellos no están de acuerdo, pero hay miedo porque un grupo de 6 o 5 vándalos que tienen que ser detenidos sí generan algo de temor. Bien, al asambleísta Esteban Torres de la provincia del Tungurahua, presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales de la Asamblea. Muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Esteban. Gracias, Miguel. Saludos cordiales. Muy amable. 7:50 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, doctor Esteban Ron, y los desafíos frente a la consulta popular del 16 de noviembre próximo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.